Buenas tardes, queridos amigos, amigos de AGEAC y amigos también de todo el mundo gnóstico. Vamos a tener la oportunidad de realizar una nueva entrevista al venerable maestro Khuen Cang-Ku, al que saludamos. Hola, maestro. Muy buenas tardes. Estamos encantados de tenerte aquí nuevamente por varios motivos, entre ellos porque es la primera entrevista que se realiza a ti, aquí en Argentina. Nunca habías estado aquí anteriormente, ¿verdad? Desafortunadamente no, pero ahora estamos muy contentos de estar aquí con todos nuestros hermanos argentinos. Amigos, nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es 23 de febrero del año 2020. Estamos aquí pues muy felices y contentos con el maestro Khuen Cang-Ku, al que vamos a realizar una serie de preguntas sobre toda la temática gnóstica, tanto a nivel psicológico como cosas que tienen relación con el mundo esotérico, espiritual y sobre todo con el camino que cada uno de nosotros quiere o intenta recorrer en esta vida. Como estamos en Argentina, quiero empezar esta entrevista, maestro, preguntándote cosas sobre Argentina, porque el maestro Samael habla de que aquí en Argentina hay mucha energía extraterrestre, dice que hay templos activos que están en Ginas, donde hay muchos maestros de la Logia Blanca. Habla también concretamente de la ciudad de Salta, donde hay bases extraterrestres. También relaciona a Argentina con una base de los hombres azules o de la galaxia azul. Y quisiéramos preguntarte por qué esta región del mundo tiene tanta influencia extraterrestre actualmente. Sí, la pregunta que me haces es muy interesante. Es verdad que el maestro Samael siempre tuvo enormes inquietudes por los frutos que podría llegar a producir nuestra enseñanza en este país. Y por eso, en varias alocuciones y en mensajes que él hizo llegar al mundo gnóstico entero a través de aquella revista que circulaba hace mucho tiempo, llamada Abraxas. Allí él explica gran parte de lo que acabas de comentar, de que este es un país con enormes posibilidades esotéricas, que está realmente multidimensionalmente conectado con muchos templos de la Blanca Hermandad y que ciertamente en lugares como Salta y sobre todo por allá en la zona de la Patagonia hay bases secretas de gentes de otros mundos. Y concretamente, los hombres de la galaxia azul, que están aquí con nosotros desde tiempos inmemoriales, siguiendo la historia de nuestro mundo, ellos tomaron un lugar allí, cerca de la Patagonia, para establecer una base permanente. Y constantemente entran y salen de nuestro mundo con sus naves interestelares y, claro, están muy interesados en los acontecimientos futuros que le aguardan a nuestro mundo y concretamente a esta parte del mundo, a Argentina. Es por eso que Argentina puede llegar a ser un gran potencial anímico en favor de la gran luz, en favor de la gran Logia Blanca, si este conocimiento llega al corazón de los hermanos de este país, de las gentes de este país. Claro está, en todo mete la mano el destino, en todo mete la mano el karma y tocará finalmente a la gente de Argentina ser ellos los que hagan decantar la balanza del destino a favor o en contra
incuestionablemente que si ellos abrazan este conocimiento con verdadero fervor, con mucho entusiasmo, y lo llevan a la práctica, van a ser asistidos, porque aquí en este país hay mucha carga cósmica de tipo superior. Y el que trabaja sobre sí mismo termina conectándose con esas cargas cósmicas que lo van a ayudar a hacer el camino. Maestro, ¿por qué ha costado tanto tiempo? Sabemos que el maestro Samael tenía muchos anhelos con Argentina, en Argentina, pero siempre costó mucho realmente cristalizar en estas tierras una buena gnosis. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Sí, este fue un fenómeno que produjo en el maestro Samael asombro y tristeza. Las dos cosas porque a pesar de que se enviaban aquí difusores de la enseñanza, algo pasaba y esos difusores terminaban tirando la toalla, terminaban en conflictos entre ellos y es incuestionable que esos conflictos ocasionaban la destrucción del proyecto, que era entregar la gnosis a las masas. Y claro, llegó un momento en la sede patriarcal de México, en donde, o en el cual el maestro Samael estaba muy desilusionado. Claro, en el fondo de todo aquello, lo que había era una gran resistencia desde el punto de vista tenebroso, una gran resistencia de las fuerzas oscuras que están ahora más que nunca en este Kali Yuga, activas en distintas regiones del mundo. Y aquí específicamente, en Buenos Aires, existía un cuartel general de eso que llamamos nosotros la Logia Negra. Y gracias a unas luchas permanentes que se tuvieron que hacer en los mundos internos, luchando a cuerpo contra aquellas maléficas vibraciones, se consiguió finalmente destruir aquel cuartel general y por eso ahora tenemos aquí ya, en Buenos Aires y en otros lugares del país, no solo nuestras asociaciones que van funcionando cada vez mejor, sino hasta cámaras herméticas donde todo el estudiantado gnóstico recibe las fuerzas benefactoras de los mundos superiores. Hemos visto, maestro, cómo la gnosis ha llegado hace tiempo a muchos países. En esos países floreció la gnosis. Hubieron miles de almas que pasaron por las aulas de las asociaciones y después de 15, 20 o 30 años se nota como que la energía que había en esos países, el interés de las almas, ha ido desapareciendo. Y hay países que están en clara entropía y otros donde empieza a florecer la gnosis. Por ejemplo, lo estamos viendo ahora en toda América Central y en toda Sudamérica. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Son corrientes cósmicas? ¿Son fuerzas de la Logia Blanca? ¿Son energías que la Logia Blanca deposita en un país, en un determinado momento, y aquella alma que se agarra a esa energía tiene la posibilidad de salvarse o no? ¿Cómo funciona esto? Sí. Hay que tomar en cuenta, primero que todo, que la gnosis es un desiderato cósmico. Los desideratos cósmicos son órdenes directas de la máxima inteligencia que conforman al gran arquitecto del universo, como lo llaman los francmasones, que conforman a Dios. Y
nosotros que conocemos la Cábala, sabemos que la multidimensionalidad del espacio se origina a raíz de la voluntad de esa máxima inteligencia creadora que está depositada en lo que nosotros llamamos en Cábala el Ain. Y desde allí sale lo que también conocemos con el nombre de el rayo del santo Okidanok. Y a raíz de esa fuerza eléctrica, ese remolino eléctrico que fecunda la materia cósmica, se origina la creación. Cuando hablamos de creación, hablamos de dimensiones, hablamos de universos, hablamos de galaxias, de sistemas solares, de mundos, de razas y de reinos. Ahora bien, esa fuerza que emerge del inmanifestado Ain es la misma fuerza que transporta las órdenes del inmanifestado Ain, donde está Sat, lo inmanifestado, lo que no se puede concebir bajo ninguna forma, pero es, lo que ha sido y lo que será. Él da, en un momento determinado, un desiderato, una orden, y sale de allí. Y esa orden se transmite a las humanidades a través de patriarcas, profetas, enviados, avataras, etc. En el caso concreto de la gnosis de nuestros tiempos, le tocó al maestro Samael Aún Weor ser el receptor de ese desiderato cósmico, de la máxima inteligencia cósmica, y esa misma fuerza que él recibió fue la que lo levantó del lodo de la tierra y la que lo hizo escribir y entregar a la humanidad pues una enseñanza jamás antes conocida de una forma tan profunda y tan completa como lo es el gnosticismo contemporáneo, samaeliano. Al maestro le tocó desvelar todo lo que no había sido desvelado, y ese todo es un gran todo. Ahora bien, para hacer este trabajo, los hermanos de servicio, los hermanos que conforman la plana mayor de la Blanca Hermandad, sirven de mensajeros. Ellos van por delante de la misma obra, despertando inquietudes en los países, aquí, allá, acullá. Ellos van sembrando fuerzas para que cuando llegue a ese lugar el tren de la gnosis, las multitudes o las masas con inquietudes espirituales la identifiquen o lo identifiquen a ese tren y se suban al tren. Y si se suben al tren y entonces aplican en sus vidas hondamente, profundamente estas enseñanzas, pues el desiderato cósmico en ese país produce una gran cosecha de gentes enamoradas de lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Que como estamos en un Kali Yuga, en una edad negra, pues las tinieblas son muy espesas. Y los esfuerzos de la Blanca Hermandad son ilimitados, son enormes. Pero incuestionablemente que si no hay cooperación de la masa humana con esos esfuerzos, al final las tinieblas terminan envolviendo todas aquellas fuerzas que intentan ayudar a la gente, y es cuando entonces la gnosis empieza a declinar en ese país o en determinado lugar. Por eso, cuando llega la gnosis, cuando llegó a España concretamente, ocasionó prácticamente una sensación, una revolución. Bastaba que alguien se pusiera en un almacén cualquiera, en voz alta,
a hablar de la gnosis, de la vida, después de la muerte, y las gentes solas de la calle rodeaban a aquel que estaba realizando ese discurso y de ese lugar salía un grupo gnóstico, ¿no? Esa fue la época de oro de la gnosis en España, como fue la época de oro en Rumanía. Ahora resulta que a medida que la humanidad ya no quiere cooperar con esos efluvios que han dejado los maestros para que el desiderato cósmico allí pueda concretizarse, cuando la humanidad pierde interés, entonces las tinieblas engullen, tragan esas fuerzas, las aplastan, y claro, es cuando vemos que ya ese país no produce más cosechas de gentes con anhelos espirituales. Y entonces cuando vemos también que aumenta en esos países misteriosamente la degeneración total. Porque la España, que, por ejemplo, un servidor conoció en el año 80, que fue cuando la gnosis irrumpió en aquel país, no estaba para nada comparada con la España de nuestros días, que se ha vuelto abanderada de la degeneración, se ha vuelto abanderada del fenómeno gay, del travestismo, del aborto, manifestaciones casi a diario en favor del aborto, etc. Y claro, eso ha hecho que ya cuando los maestros de la Blanca Hermandad ven que hay total desinterés, se marchan y ese espacio lo entra a ocupar pues la Logia Negra. Y eso es lo que pasa. Una vez fui testigo de algo que me pareció bastante sorprendente. Estabas tú dándole un destino misional a un compañero misionero y le diste un destino en un país de Europa, de Centro Europa. Y le dijiste, en ese país la cosa es difícil, porque es un país muy materialista, pero hay un pequeño grupo de almas que está esperando la gnosis. Y aquel misionero se fue allí, efectivamente le costó mucho formar una asociación, pero tiene ese pequeño grupo de almas que conoció la gnosis y lleva ya años con ellos trabajando y algunos de ellos se están preparando para misioneros. Entonces la pregunta es, vosotros los maestros, en los mundos internos, ¿sabéis en los países qué almas son propicias para la gnosis o quiénes están esperando que llegue la enseñanza para poderlos socorrer? Sí, cuando se hace un barrido, dijéramos, ¿no?, en términos electrónicos, con la ayuda de la intuición, ¿no?, para saber frente a un mapa en qué lugar vale la pena poner esfuerzos o no ponerlos, entonces la intuición informa a los miembros de la Blanca Hermandad, a los hermanos mayores, aquí valdría la pena tocar la puerta. Y allí se dirigen los esfuerzos. Pero si en el barrido que se hace no hay ninguna chispa que salte o algo intermitente que esté diciendo aquí, 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 pues entonces se busca otra área, se busca otro escenario. Es interesante eso saberlo para los propios misioneros, para saber que cuando se les envía a un lugar, más allá de la lógica que ellos puedan ver en la misión que le corresponde, si se les manda ahí es porque algo tienen que hacer ahí, o tienen que vivir, o algunas almas tienen que, pues bueno, hacer ellos que conozcan la enseñanza. Sí. Con lo cual eso es una información muy interesante para que el misionero se sienta que está respaldado por la Logia Blanca en su misión. Allá donde va un difusor de nuestras enseñanzas, que podríamos llamarlo misionero, con él va la fuerza de la Blanca Hermandad detrás de él, para ayudarlo, abriéndole caminos,
poniéndole contactos, provocándole situaciones que lo ayuden de forma favorable a hacer su trabajo. El misionero nunca está solo, nunca está solo, porque este desiderato cósmico, para que se cumpla, necesita del apoyo de fuerzas superiores. Y entonces es así como, en medio de un Kali Yuga tan perverso como el que estamos viviendo, sin embargo, la Gnosis sigue en pie de guerra, sigue luchando. Aunque no seamos miles o millones, somos unos cientos, pero de madera dura, de gente con garra espiritual, gente con profundidad en lo místico y en lo teológico. Y eso es lo que interesa. Porque no podemos olvidar que ya ha sido dicho muchas veces por maestros, por profetas, mahatmas, que este camino que hoy enseña la Gnosis es el camino del verdadero religare, el camino que religa al ser humano con su real ser, con su entidad interior más profunda, con su Padre interno, para que todo el mundo lo entienda, la fracción de Dios que toda persona tiene dentro. Entonces, es incuestionable que ese es un trabajo que para que se concluya, para que se desarrolle, se concrete, necesita del apoyo de fuerzas divinas y también del desarrollo e interés de la persona. Así pues que, aunque muchos hayan dicho que ese camino es para pocos, lo cual es cierto, también es muy cierto que si Dios no tiene hijos preferidos, sí que tiene hijos que lo prefieren. Entonces siempre hay esa dualidad entre gentes que menosprecian totalmente lo divinal y un grupo reducido que sí que se pregunta quién soy, por qué existo, por qué existe la creación, por qué he sido traído aquí y de dónde vengo realmente, aparte del vientre de su madre, no, más allá del vientre de su madre, de dónde procede esa energía que lo trajo al mundo. Entonces, pues, esto es lo importante, ¿no? Que aunque muchos mahatmas han dicho, de 1000 que me buscan, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, de 1000 que me siguen, uno es mío. La realidad siempre la determina la persona misma. La persona misma, consciente o inconscientemente, o se entierra y se echa las piedras encima, o sale del agujero y se quita todo el polvo de los siglos y conecta con lo divinal. Eso es lo que pasa. Maestro, hace unos meses se hizo un congreso internacional de AGEAC en la ciudad de Atibaia, en Brasil. En ese congreso asistieron 1.600 personas y bueno, fue un congreso realmente muy bonito, extraordinario. Desde el punto de vista esotérico, espiritual, desde lo interno, ¿qué repercusiones ha tenido ese congreso? Bueno, ese congreso ha tenido repercusiones muy importantes. Muy importantes porque recordemos que en ese congreso nosotros dijimos a todo el mundo que quisiera asistir, aunque no perteneciese a AGEAC, que viniese a AGEAC, que nosotros lo íbamos a recibir y no iba a ser tratado por nosotros con reglas y todo, no, que estuviera allí a su aire, disfrutando de aquel congreso. Algunas personas osaron venir y hoy en día muchas de esas personas están provocando inquietudes
esotéricas en otros países sin ser miembros de nuestra institución. Pero lo más hermoso es que esas multitudes que están siendo motivadas, por decirlo de alguna manera, nos escriben y se quieren acercar a una fuente del gnosticismo que les ofrece la enseñanza tal y como el venerable maestro Samael la dejó establecida y que tiene sus distintos niveles de estudio y sus distintas cámaras de trabajo. Y eso pues ha sido fruto de ese congreso. O sea que no solo tuvo repercusiones en el mundo, llamémoslo así, gnóstico de Agea. No, tuvo repercusiones y sigue teniendo repercusiones porque seguimos recibiendo muchas comunicaciones, email, llamadas telefónicas que piden que nuestros estudios vayan a tal o cual sitio. Eso significa que nada se perdió en aquel congreso. Todo lo contrario. Fue algo así como tirar la red en tiempos de los apóstoles y sacar muchos peces, ¿no? Es decir, en otras palabras, parafraseando lo que dice la Biblia, fue un buen día de pesca, porque se rescataron muchas almas que hoy están contentas, tan felices de haber encontrado un motivo real para su existencia. En ese congreso tú hiciste una presentación muy hermosa sobre el quinto evangelio. Sí. Bueno, el quinto evangelio fue algo que marcó realmente pues, la nota, la tónica de ese congreso, aparte de toda la doctrina que tú entregaste en él, que fue abundante. Y bueno, quería preguntarte, ¿has hablado con el maestro Samael sobre ese hecho? ¿Está el maestro contento sobre la edición del quinto evangelio y la repercusión que está teniendo en todo el mundo gnóstico? Sí. Efectivamente, las veces que he logrado entrevistarme con el patriarca, con el avatara en los mundos superiores de conciencia, me ha mostrado su enorme alegría por haber lanzado en ese congreso todas sus cátedras que fueron grabadas en aquellos tiempos en los que él estaba en el mundo físico, fueron transcritas y fueron metidas en 4 tomos, con bellísimas imágenes y una hermosa presentación. Entonces, esto fue una apoteosis a nivel interno, porque fue como un homenaje que se le hizo al patriarca y la Gran Logia Blanca celebró una fiesta internamente, una fiesta de alegría por ese esfuerzo que se realizó. Entonces, claro, el maestro Samael está hoy por hoy con esperanzas de que la humanidad beba en esa fuente cristalina que es el quinto evangelio y que es la síntesis de su enseñanza. Porque lo que está allí en esos tomos es todo un pozo inacabable de tesoros doctrinarios. Y yo lo dije en el Congreso y lo vuelvo a repetir ahora. El que se lee estos 4 tomos, nadie lo saca de la gnosis. Nadie. Ni internamente ni externamente. Porque queda sembrado como un árbol de hondas raíces al conocimiento verdadero. Queda unido, conectado con las verdaderas fuerzas de la luz. Entonces, solo puedo decirles que hay una gran alegría internamente. Ese quinto evangelio que ofrecimos a todo el mundo, independientemente de las siglas gnósticas que existiesen, todavía no lo están pidiendo. Hace poco teníamos 200 pedidos de lugares diferentes del mundo y lo estamos lanzando, lo estamos enviando.
Porque lo que no se puede creer la gente es que semejante cantidad de conocimiento presentado de esa hermosa manera cueste solamente $80. La gente no se lo cree cuando se lo decimos, porque con eso una librería o un editor se hubiera hecho multimillonario. Por ahí vimos, desgraciadamente, una institución metafísica muy rara, un poco oscura, que no sabemos cómo, pero ya cogió el quinto evangelio y le cambió la caja, pero es el quinto evangelio, nuestros tomos, y lo están vendiendo por $500. Eso demuestra las dos caras de la moneda. El que lo quiere ofrecer para ayudar a la humanidad y el que se quiera aprovechar de la humanidad. Maestro, tú llevas prácticamente toda tu vida intentando subir el nivel de la gnosis, tanto pues el nivel de doctrina, la enseñanza que nosotros recibimos de parte tuya, para intentar tener una mayor comprensión del camino, y también el nivel de las publicaciones, en este caso el Quinto Evangelio y otros libros, pero también el nivel de las asociaciones. Y dentro de las asociaciones, que tenemos muchos misioneros, las cámaras herméticas o segundas cámaras. Y estamos viendo, y varios compañeros nos preguntan, que realmente tú estás en una lucha por ir elevando y haciendo de esas cámaras herméticas lugares muy hermosos, muy bellos. Algunos misioneros se resisten por aquello de que tienen el concepto de que el misionero tiene que ser pobre o tiene que ser alguien que prácticamente vaya con una túnica llena de agujeros y conformarse con lo básico. Pero otros misioneros realmente están haciendo muy bonitos esfuerzos en hacer que esas cámaras herméticas tengan la belleza que le corresponde. Esto que tú estás haciendo es también un desiderato cósmico, Sí, es, digamos, una orientación de la Logia Blanca. sí, sí. Y voy a decir por qué estoy diciendo que sí. Cuando el maestro Samael estaba en el Distrito Federal Mexicano, las obras de la gnosis se imprimían en Honduras y en El Salvador. Después ya, casi a punto de partir el maestro Samael hacia los mundos internos, empezó a publicarse la obra de la Avatara en el estado de Monterrey, en México. Bueno, los libros que se confeccionaban en Honduras, en El Salvador y en Monterrey, francamente, yo les voy a decir así, daban vergüenza. A mí por lo menos me producían vergüenza ajena. Y yo no me aguanté. Y un día le dije al venerable maestro, mire, con todos mis respetos para su obra, que para mí ni tiene precio, ni se puede valorar porque tiene un valor inimaginable. Pero esto que le están imprimiendo a usted parece, en lugar de un libro, un cómic. Esta literatura barata que abunda en la calle y que son fascículos que leen los muchachos o las muchachas, ¿no? Novelitas del corazón o cosas de esas. Yo le dije, esto, si la gente lo ve, primero, no va a tener interés de leerlo, porque es, perdóneme, horrible como está presentado. Y segundo, si lo lee, no es seguro que tenga continuidad de seguir leyendo, porque no motiva. Entonces, es mi humilde opinión, le dije. Y el maestro, con toda su paciencia, dijo, bueno, es lo que hay. Por el momento, así está saliendo el Evangelio.
Pero más tarde, en Canadá y en Europa, esto se valorizará más. Entonces la gente le pondrá más cariño y los libros estarán mejor editados. Y aquello fue cierto. Cuando la Gnosis llegó a Canadá, los hermanos canadienses sintieron la necesidad de darle una presentación más honorable a la obra del patriarca y lo hicieron. Empezaron a evitar, pero hubo un problema con las traducciones, porque desgraciadamente quien editaba aquellos libros era un hermano XX con una editorial llamada Ganesa. Y claro, la persona que traducía no era un nativo latinoamericano que a su vez hablase el francés o el inglés, que son las dos lenguas que se hablan en Canadá. Entonces, claro, en una frase en la que el maestro, por ejemplo, decía, el logos suena, ¿no? Entendiendo al logos como el creador está hecho de verbo, de sonidos. Entonces, el canadiense que tradujo aquello ponía, el logos sueña, no suena, sueña. Y el logos no sueña, el logos está despierto. Y luego el mismo editor le añadía al pie de página de los libros un montón de comentarios personales que era más el comentario que el contenido del maestro Samael. Y aquello, francamente, personalmente, a mí no me gustó, pero ni un ápice. Pero tampoco me fui a querellarme con esos hermanos, porque al menos algo estaban haciendo. Después pasó la Gnosis a Europa, y en España empezamos a quererle dar otra tónica superior a las obras. Y se le dio, más o menos, dijéramos, más o menos. Pero ha sido ahora, cuando AGEAC se ha constituido de una manera más fuerte, más consistente, y ha recibido apoyo de hermanos especialistas, tanto en la transcripción de las cintas de cassette como en la corrección de los textos de las obras editadas originalmente en Guatemala, Honduras y etcétera, Monterrey, México, todo esto. Entonces eso ha permitido que hoy en día las obras del maestro Samael sean absolutamente dignas de un avatar. Y, por ejemplo, la penúltima obra que se tradujo y que la tradujo a AGEAC, que fue el Pistis Sofía develado por el maestro Samael. Ese libro, allí las personas que trabajaron para editarlo pusieron mucho cariño, pusieron mucha dedicación a ese trabajo de elaboración de ese tratado. Y claro, salió como tenía que salir el Pistis Sofía, que nada menos y nada más contiene las respuestas del venerable maestro Averamento, llamado comúnmente Jesús de Nazaret, a los 12 discípulos con los que él estuvo discurriendo, hablando durante 11 años después de la resurrección. Ese libro nadie lo había podido descifrar, porque el lenguaje en el que allí discurre el maestro de maestros, Jesús de Nazaret, es un lenguaje eminentemente cabalístico y es un lenguaje hermético. Entonces, claro, los teólogos nunca pudieron traducir eso, sí que lo recopiaban, porque el original del Pistis Sofía se hizo en copto,
que fue la lengua última que quedó en Egipto después de la época faraónica. Y del copto pasó al griego. Y punto. Y del griego pasó al inglés. Pero era una transcripción literal, porque las gentes no podían nunca desvelar lo que estaba en esa obra. Y se necesitaba, decían las tradiciones, que para que se pudiese desvelar el Piscis Sophia, tenía que ser alguien que tuviera el Cristo íntimo dentro, si no, no podía entender el lenguaje. Por eso nadie podía. Y claro, el maestro Samael, aparte de ser un avatara, es un adepto cristificado. Y el Cristo del maestro Samael, que es su propia piedra filosofal, tiene una experiencia milenaria. La experiencia del Cristo Samael abarca otros Mahamanvantaras. Tenía el maestro Samael, además, el grado más alto de la intuición, llamado Prajna Paramita, lo más elevado. Entonces, claro, él leía el Piscis Sophia y en aquellas frases enigmáticas que Jesús hacía brotar de sus labios, él rápido lo traducía a lo que se quería hacer entender. Y fue así como hoy la humanidad del siglo XX y del siglo XXI tienen lo que quiso Jesucristo decir a las multitudes durante esos 11 años después de la resurrección. Eso es algo titánico. Nunca nadie, ningún ocultista lo había hecho. Se necesitaba que fuera no solo un hombre verdadero, un maestro, sino un cristificado exaltado. Y eso ocurrió con el maestro Samael. Entonces, en este orden de ideas, hoy en día tenemos un equipo que se encarga específicamente de revisar las ortografías de los textos de los tiempos del maestro Samael, revisar la gramática, la lingüística y la composición del libro que se va a editar, para que todo que encaje, tanto la belleza como el contenido, el fondo en sí mismo del libro. Eso lo tiene, afortunadamente, no lo digo con ánimos de hacer competiciones estúpidas ni de hacer comparaciones absurdas. Lo digo por la alegría que nos da, lo tiene GEAC. Lo tiene GEAC. En Estados Unidos hay unas gentes que están traduciendo como churros las obras del maestro Samael al inglés. Pero cuando uno se pone a leer la traducción que han hecho de las frases del español al inglés, nos damos cuenta que no coincide con lo que el maestro Samael quería expresar. Entonces, eso es todo lo que ha pasado. Nosotros estamos asistiendo ahora, en estos instantes, a la edad de oro de la impresión de las obras del Avatara. Y eso nos llena de regocijo. Maestro, tú has comentado varias veces que el venerable maestro Samael salió de él a hacer un pacto contigo, un pacto, bueno, pues muy especial. Él te prometió pasarte a ti a la otra orilla y tu parte del pacto sería, como lo estás haciendo, pues trabajar por su obra siempre, para siempre. Pero cuando uno reflexiona un poco sobre este hecho, no es nada normal que un avatara del nivel del venerable maestro Samael haga con alguien un pacto así, porque es aventurarse, obviamente, a comprometerse con alguien sin saber cómo va realmente a reaccionar esa persona o si va a aguantar los procesos a los que él lo va a someter. Entonces,
La pregunta sería, ¿este pacto que el maestro hizo contigo, tú sabes si lo hizo con alguien más? Bueno, para responder a tu pregunta, tengo que hacer un poco de historia. Primeramente, personalmente, a mí no me gusta andar diciendo aquí, allá, acullá, lo que pasó cuando el propio Avatara un día me propuso, primero por teléfono, un pacto con un servidor, y yo no podía dar crédito a lo que escuchaba. Yo estaba en un país de Sudamérica, él estaba en México, y así, como dice España, de golpe y porrazo, me soltó eso. Me dijo, me interesaría hacer un pacto contigo. Y yo le dije, el que usted me pida, yo lo hago. Lo que usted quiera. Y entonces me dijo, bueno, se trata de pasarte a la otra orilla a condición de que tú te entregues a la difusión de mis enseñanzas. Y yo le dije, bueno, eso yo lo iba a hacer con pacto o sin pacto, le dije, porque francamente yo soy un enamorado de su obra. Entonces, con pactos o sin pactos, para mí es un placer, no es ningún sacrificio. Y lo que me espere a mí, en mi porvenir, queriendo difundir la gnosis, pues me da igual. Si son situaciones duras, críticas, favorables, desfavorables, me da igual. Yo he encontrado la razón de mi existir en sus enseñanzas. Y ahí voy a morir de pie, le dije, ¿no? Y él se contentó mucho, ¿no? Dice, bueno, pues entonces quedamos así. Yo te paso a la otra orilla y tú me ayudas con el Evangelio. Yo le dije, muy bien, maestro, muy bien. Claro, después un servidor viajó a México y estando en México, haciendo misión en varios lugares, un día el patriarca me volvió a recordar aquel pacto. Dice, recuerde que tenemos hecho un pacto. Yo le dije, no, jamás se me ha olvidado, jamás. Pero claro, tú me estás preguntando si él habría hecho ese pacto con otras personas. No lo sé, no lo sé. No lo puedo negar rotundamente, porque no lo sé. Pero lo que sí afirmo rotundamente es que el pacto él lo cumplió, porque gracias a él y a sus oficios de carácter interno, a su guía, a su orientación oportuna, efectivamente fui afrontando muchas situaciones, algunas durísimas, que el camino me fue presentando y finalmente él pudo realizar esa tarea que se había autoimpuesto de pasarme a la otra orilla, ¿no? Es decir, sacarme del samsara, ¿no? Hoy en día sé que no soy esclavo de la rueda del samsara, lo sé, pero por eso siempre que me encuentro con él, se lo recuerdo. Siempre le digo, mil gracias, maestro, mil gracias por todo lo que usted hace por la humanidad y por un servidor. Yo no podré pagarle jamás con ninguna moneda. Y yo me recuerdo que en tiempos en que el maestro Samael estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, Sudamérica, allí en aquel sumum que él había construido, estaba rodeado más o menos de unos 14 bodhisattvas, de maestros, maestros de la fuerza, maestros de la medicina, maestros de la ley,
etc. Y muchos de aquellos bodhisattvas lo vieron a él realizar prodigios, verdaderos prodigios en aquel tiempo. En aquellos tiempos el maestro tenía la costumbre de, para estimular el alma de sus seguidores, y sobre todo de los discípulos cercanos, les iba diciendo, increíble, qué pruebas le venían para que las pudieran superar, qué procesos le aguardaban para que estuvieran pendientes, dónde iban sus serpientes. Y claro, mucha gente besa, con esas indicaciones llegaron rápido a conectar con Atman, con el íntimo. Y se hicieron maestros, se hicieron hombres. Al decir hombres, decimos mujeres. Pero esas gentes no valoraban aquella tarea que desinteresadamente estaba haciendo el maestro Samael por ellos, por cada uno de ellos. Al contrario, se abandonaron en el trabajo psicológico y llegaron a dejarse comer poco a poco la psiquis por el yo de la competición, el yo del orgullo, el yo de la vanidad, el amor propio. Y la cosa se puso tan mal que algunos, decimos nosotros en lenguaje popular, se les fue la olla, se les fue la razón y quisieron ser más que su preceptor, más que su padre espiritual, al punto de retarlo. Y fue cuando el maestro entonces empezó en aquellas crisis terribles que tuvo la gnosis en sus orígenes a tener que expulsar a maestros que ya estaban en la maestría. Tuvo que expulsarlos y desligarlos de la fuerza marciana. Obviamente, el resto lo hizo la ley. Muchos de ellos hoy en día están involucionando por traición al que tiene que darle forma al desiderato cósmico de la IN. Hoy en día, muchas de esas almas quedaron en el mundo soterrado por traición al enviado del Altísimo, porque eso se paga con la traición. Y ahí estuvo, entre otros, pues nada menos y nada más que el autor del Apocalipsis, el maestro Juan de Patmos, o Ioannes, o Johanni, como también se le llamaba. Ahí estuvo David Sanfragarata, que su ser lo ayudaba cuando fue fiel a la batalla, de tal manera que escuchar una conferencia de aquel personaje era toda una especie de película en cinemascope. Y por eso la gente lo terminó llamando el Verbo de Oro. Aún así, él se alió con un mago negro llamado Omar Cherenzi Lin, que le ofreció una posición mejor que la que tenía siendo discípulo del Avatar. Y se lo comió la codicia de poder y de ser alguien famoso, y traicionó a su maestro por un plato de lentejas, ¿no? Entonces, claro, yo creo que puede ser, independientemente de que el logos marciano y mi real ser tienen una alianza de otros Mahavantaras, así lo he podido verificar. Él, como bodhisattva humano del logos Samael, quiso asegurarse de que al menos alguien le fuera fiel hasta el final, ¿no? Porque todo se torcía, todo lo que levantaba, pues tarde que temprano terminaba dándole la espalda. Así sucedió, así lo sabe el que ha estudiado la historia del gnosticismo. Y pues su ser lo habría motivado a que él pusiera sus ojos
en mi miserable persona y afortunadamente, para bien del Padre y de la obra, yo tenía un entusiasmo enorme, hubiese el pacto o no. Y hoy estoy yo en la obligación de continuar con mi tarea y por eso estamos intentando ajustar la enseñanza en todos sus ángulos, en el ángulo doctrinario, con los libros bien hechos, en el ángulo de presentar las asociaciones como verdaderas escuelas filosóficas, en el ángulo de darle la imagen que corresponde a los estudios espirituales de las cámaras herméticas, porque es curioso que nosotros, los gnósticos, tenemos todas las verdaderas claves del ocultismo nato, las verdaderas claves para lo que sea, para movernos en estado de esquina, para nuestra transformación interior, para aumentar nuestra maestría, para comprender los símbolos que sea, para entender cualquier parte de una doctrina milenaria como el hinduismo o el budismo, porque la gnosis es la piedra angular que permite entender cualquier pasaje recitado por un Mahatma o un avatara o un maestro. Entonces, nosotros que tenemos la llave maestra que abre todas las puertas, que es el gran arcanum AZF. Es curioso que entonces nos presentemos ante el mundo como unos pordioseros, como unos mendigantes, mendigos, en lugar de presentar la enseñanza como ella es, como un tesoro. Y dentro del cumplimiento de ese pacto, me he tomado la responsabilidad de mantener activa la fe de todos los hermanos, aparte de todo esto, de mantener bien la edición de los libros, etcétera, la confección de verdaderas segundas cámaras, todo eso me lo he tomado como parte de mi pacto, como la parte que me toca a mí. Entonces lo hago con mucha dedicación, con mucho cariño y recordando que los pactos se cumplen. Hay pactos blancos y hay pactos negros. Hay quienes pactan con demonios y los demonios les dan lo que ellos han firmado en el pacto. Quiero mujeres para complacer la lujuria, tesoros, quiero ser importante, quiero tener prestigio. Y los demonios mueven circunstancias para que eso se produzca en el mundo tridimensional. Pero claro, la otra parte del pacto es que al morir tiene que quedarle sirviendo durante la eternidad a ese demonio, a menos que rompa el pacto. Y no es fácil. Entonces, afortunadamente yo tuve la dicha inmerecida de pactar con un avatar, con un ángel, con un cosmocreator. Y claro, yo todos los días le doy gracias infinitas a mi real ser, porque ahora justamente todo lo que el Padre ha podido realizar utilizándome como vehículo, me ha dejado a mí una hermosa consecuencia. ¿Cuál es la hermosa consecuencia? Pues que me comunico con Él, como me puedo comunicar con cualquiera, de tú a tú. Y lo digo sin ínfulas y sin estarme creyendo mejor que los demás. No, hablo de lo que es un hecho. Y no es un delito decir que algo de tipo divino funciona y se puede cristalizar, se puede conseguir. No estoy diciendo tampoco que soy el único, ni lo afirmo, pero hablo de lo que me consta. Entonces, bendito sea eternamente el venerable maestro Samael Aun Weor
Y bendito sea el día que hicimos ese pacto. Recuerdo que la última vez que recordamos ese pacto era ya en su agonía. Él ya no caminaba, estaba en su lecho de muerte y sufría mucho. Y allí, entre sus últimos momentos, me estiró la mano y me dijo, recuerda el pacto que tenemos hecho. Y yo le dije, jamás lo he olvidado, jamás. Y me fui de allí porque se me hizo un nudo en la garganta. Si no recuerdo mal, maestro, y es algo que me parece impresionante, es que cuando hicisteis ese pacto, tú no conocías al maestro Samael. Personalmente no. O sea, y tú eras joven, ¿qué edad tenías en ese momento? Tendría yo como unos 19 años. 19 años. Y lo que hacía era atender grupos en la ciudad donde estaba y los domingos lo llamaba por teléfono. Y recuerdo que las gentes que yo atendía, cuando les comenté que tenía contacto con el maestro Samael por teléfono, porque no era fácil tener ese teléfono. Era una época en la que el maestro Samael, desencantado de tantas traiciones que le hacían, llegó a poner al final de sus libros esta frase. Decía, amigo lector, si usted desea conocer al autor de esta obra, cancele su viaje. El autor de esta obra no recibe visitas. Envíe su correspondencia al apartado M7858, México, Distrito Federal. Ahí estaba el código de área y el apartado. Envíe la correspondencia al secretario personal del autor, que se llama Rafael Ruiz Ochoa. Entonces, nadie tenía ni la dirección de la Batara ni el teléfono. Y sucedió que en una reunión que hubo en la ciudad de Caracas, en aquella reunión de varios hermanos, había uno que andaba por allí contando que él había conseguido el teléfono del maestro Samael. Y cuando la gente se lo pedía, él decía, no lo puedo dar a nadie. Entonces me dije a mí mismo, no te vayas de aquí sin sacar ese teléfono. Y me pasé todo el día diciéndole a aquel personaje, yo te juro que a nadie se lo doy, pero dámelo. Te lo suplico. No. Y al rato volví otra vez. No. Total, que recuerdo que hubo una comida y yo ni comí. Yo estaba como una gota cayendo sobre la roca, que era la cabeza de aquel pobre sujeto que tenía el teléfono. Y al final me lo dio. Y yo le dije, no te voy a defraudar, porque no le voy a dar a nadie este teléfono, pero eso que tú has hecho tendrá una gran utilidad. Y sí lo tuvo. ¿Saben por qué? Porque los grupos que un servidor atendía, yo les decía, ¿tenéis algún problema grave que querréis consultar con el maestro Samael? Y la gente me decía, sí, yo tengo una cosa que los médicos no saben qué es, yo esto y lo otro. Y yo hacía una lista de preguntas, eran como 10 preguntas. El domingo, cuando lo llamaba, ya él sabía que era un servidor. Claro, me reconocía automáticamente por la voz. Y después de hablar un poquito, le dije, oiga, ¿le puedo hacer unas preguntas? Y el maestro se ponía contento. Hazme las preguntas que quieras, ahora mismo, ahora. Y sí, claro que sí. Y yo sacaba aquella metralleta de preguntas y yo me las iba grabando las respuestas. Después, entre semana, ya informaba a los hermanos, el maestro dice que esto se arregla con esto y que tienes que tener paciencia a otro para que esto termine siendo esta otra cosa. La gente estaba feliz, ¿no? Un día
ya no me aguanté. Y entonces, como estaba tan feliz de aquella oportunidad de hablar con él, y sintiéndome que era un poco egoísta de mi parte tener yo solo el teléfono, entonces le dije a la gente en una casa donde había dado una conferencia, ¿queréis hablar con el maestro Samael? Claro, a la gente se le pusieron los ojos como platos, ¿no? Y me preguntaron, ¿quién tiene el teléfono? Y le dije, yo. Oh, mira, llámalo, que como sea pagamos esa llamada, aunque hablemos todos. Ah, pues ahora mismo lo llamo. Y lo llamé. Desde un pueblo, era un pueblo. Y le dije, maestro, me encuentro en esta ciudad con unos hermanos a los que semanalmente atiendo. Y usted me disculpa, pero yo les dije a ellos que si querían hablar con usted, para que lo conozcan por teléfono. Y yo quiero saber si tengo el permiso de pasarles el teléfono a ellos para que lo saluden. Y el maestro se puso contento. Dice, claro que sí. Dame a cada uno de esos hermanos unos segundos. Le digo, claro, maestro, aquí va. Y la gente le iban saludando y le pedían la bendición y le mandaban abrazos y todo esto. Total, como 11 personas que habían allí. Y el maestro se puso muy feliz, ¿no? Y yo estaba extrañado de que él no dijera, ¿cómo estás entregando mi teléfono a las gentes, a las multitudes? A los meses sacó una circular, el Avatar, que convocaba a un congreso después de años sin mostrarse a la humanidad. Y eso se llamó Encuentro Internacional de la Cultura Hermética. Era la primera vez que el maestro iba a aparecer delante del público, porque él escribía sus libros y se acabó, no tenía contacto con la gente. Y fue entonces, curiosamente, cuando el maestro ya empezó a atender delegaciones y todo esto, y la gente ya iban para su casa, en fin, cambió la cosa, ¿no? Pero en mi caso, tuve la dicha de ver ese cambio antes de que se hiciera generalizado. Eso es todo. Pues muchas gracias, maestro, por esta explicación. Es que nos parecía interesante ver cómo el Avatar se fija en un chico de 19 años, sin conocerlo físicamente, y ya le propone un pacto. O sea, eso es que obviamente hay una razón de fondo ahí que seguramente viene de los milenios, ¿no? Sí. Bien, maestro, hay algo que los estudiantes de la Gnosis no encajan bien o no encajamos bien. Nosotros somos un enjambre de defectos y es normal que entre los misioneros, las personas normales y corrientes, surjan entre nosotros pues, los roces típicos o los problemas típicos de alguien que tiene ego. Bueno, eso se entiende porque estamos llenos de defectos. Pero lo que no se entiende tanto es que haya roces o haya malos entendidos o incluso conflictos entre maestros. Cuando uno da la gnosis, entrega la gnosis y las gentes vienen a las asociaciones, empiezan las gentes a hacer sus investigaciones por internet, investigan la gnosis. Y empiezan a darse cuenta entonces que había un maestro, que había otro maestro, pero que este no estaba de acuerdo con este y este tampoco con este. Y entonces se dan cuenta las personas, y hay que explicarles, y no es nada fácil, cómo es que los maestros tienen conflictos entre ellos y son maestros. Y supuestamente, por lo menos una gran parte del ego no la tienen para ser un maestro. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, cómo tú nos puedes explicar esto a nosotros para que lo podamos comprender? ¿Cómo es posible que existan entre maestros este tipo de cosas? Bueno, miren, en la vida horizontal, en la vida de todos los días, nosotros sabemos que hay profesionales.
Hay profesionales de la medicina, de la ingeniería, de la arquitectura, etc. Pero, tomando por ejemplo los profesionales de la medicina, uno puede ser que vaya a un doctor especialista de los dientes, porque tenemos una molestia, y ese doctor nos va a examinar y posiblemente nos dice, no hay nada importante, tómate esto tantos días. Nos tomamos ese medicamento y el dolor sigue y vuelve con más fuerza. Entonces nos vamos a otro especialista. Ese otro especialista nos dice, ¿a qué hora sientes el dolor? ¿Dónde lo sientes más? ¿Qué intensidad hay de dolor? ¿A qué horas? Y vamos a hacerte una radiografía maxilofacial, porque quiero ver más adentro. Y ese hace la radiografía. Y mira la radiografía y dice, hombre, yo no veo aquí nada importante. Te voy a poner unos antibióticos para que combatan tu dolor y unos analgésicos. Toma. Pero la persona sigue enferma. Y por allí, perseverando el enfermo, cae en manos de otro doctor. Y entonces ese le dice, no, yo no solo quiero que me traigas la radiografía maxilofacial, yo quiero hacerte otra radiografía en 3 dimensiones que me va a detectar no solo el aspecto de cómo están tus dientes, sino de cómo está lo que hay debajo de los dientes y todo esto. Esto es más completo. Y ese coge y dice, aquí está tu problema. Tú tienes un diente que abajo está podrido. Eso no sale en una radiografía maxilofacial, ni sale en la otra radiografía, pero en esta que yo te he hecho, sí que sale, y aquí está. Ahora mismo te saco el diente y se te va a ir tu problema. Y le saca el diente, se acabó, la persona se queda contenta. Bueno, pues esto que pasa en la vida horizontal, en la vida humana de todos los días, a nivel espiritual pasa lo mismo. Hay métodos para que una persona deje de ser humanoide y se convierta en hombre verdadero. Cuando decimos hombre, decimos mujer también. Entonces, esos métodos se sintetizan en los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte psicológica, el nacimiento segundo, que es algo alquímico, y el sacrificio por la humanidad. Entonces, en la medida que cada uno de estos 3 factores se hace con profundo rigor, con mucha profundidad, tanto la muerte como el nacimiento se hace con mucha meticulosidad y los esfuerzos para pagar nuestros karmas, trabajando por la humanidad, entonces así tendremos el final de aquello que es lo que llamamos la piedra filosofal, la gran obra hecha. Y desafortunadamente, aquí en este camino, no basta con conocer los 3 factores y realizarlos, dijéramos, a medias, ¿no? Y sí, llegas a un punto de maestría, pero nuestra liturgia dice, en un momento determinado, la Isis dice, hay sistemas y sistemas, estrellas y estrellas.
mas no deis a conocer ni a los unos ni a los otros tu verdadero estado, porque eso es muy sagrado, los logros internos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay maestros que sí que son maestros, pero no han puesto cuidado en el refinamiento de su trabajo en los 3 factores. Faltó más sacrificio quizás para sentir las asperezas del dolor que siente la humanidad, incorporar esa comprensión de esas asperezas a nuestra conciencia, y eso nos da más sapiencia. Faltó más meticulosidad en saber refinar el sacramento de Roma, el Arcanum AZF. Pero no perdimos la energía, pero faltó meticulosidad, faltó más profundidad en las súplicas a la Divina Madre para que la creación interna, el embrión áureo, fuera consistente. Y faltó mucha dedicación de fondo a la muerte del yo para tragar lo intragable. Porque a veces uno, con el cuento de que soy el instructor, si alguien me insulta, refinadamente me enojo con el que me insultó, pero no lo demuestro para que la gente crea que yo no me he identificado. Pero adentro guardo ese rencor y me lo llevo. Y a ese personaje le hago la cruz y no le doy nunca más confianza. Eso significa no saber perdonar. Y esa es una cuestioncita que parece que no tiene importancia, pero la tiene y mucho. Porque si un maestro no es capaz de soportar cualquier insulto, desprecio, mala voluntad que alguien le haya querido hacer, si no es capaz de transformar eso realmente a fondo, pues se queda sentadito en su poltrona de maestro y toma medidas que él creerá que son medidas de conciencia para no comunicarse más con aquel que le pone el dedo donde todavía le duele. Y si nos duele allí donde nos ponen el dedo, es que algo hay que extirpar de allí. Algo no está bien. Algo tiene que morir allí. Y reaccionamos con la indiferencia y una cara de mucha seriedad para con el disc ofensor o con la persona que nos ha insultado. Pero ese no es el trabajo de fondo. El trabajo de fondo es entender el insulto, entender que esa persona todavía tiene ego, entender que yo también he tenido eso dentro de mí y entender que estamos en un mundo de imperfecciones y cualquier día cometemos una imperfección. Entonces, hay a quienes les cuesta, aún teniendo la maestría, darle a esa piedra pulimento, mucho pulimento. Y más pulida está la piedra, más brilla. Y cuando la piedra brilla en todo su esplendor, es que ha cogido mucha capacidad de penetración. ¿Qué quiere decir eso? Que penetra en las dimensiones y capta más que otras piedras. Pero para que haya pulimento hay que poner a los obreros internos a trabajar durísimo, durísimo. Eso significa muchas crisis emocionales, muchas penas morales que tenemos que soportar, pero no soportar con rencor, no, eso no es soportar. Eso es
hacernos creer que estamos viviendo un proceso. Y eso es un despreciable que me sirve a mí para mi proceso. No, no se trata de eso. Se trata de realmente entender que el Padre me está queriendo hacer pasar por eso para que yo me haga humilde sin límite. Sin límite. Cuando verdaderamente se cumple aquello que decía el maestro Samael, besar el látigo del verdugo. Pues entonces sí que hemos hecho la muerte como tiene que ser, como tiene que ser. Y ya nos pueden ofender de las mil maneras, ya podrían traicionarnos de una u otra forma, pero nosotros continuaremos confiando en el Padre, con paz interior y con alegría interior. Pero esos maestros que se pelean, que se odian, eso es absurdo, ¿no? Que se menosprecian, que se critican los unos a los otros, esos no son, para mí, maestros calificados. No son. Son maestros, sí, porque llegaron a un estatus de maestría, a un estatus. Pero en todo hay categorías, como lo hay en la vida horizontal. No todos los odontólogos son buenos, ni todos los cardiólogos. Y puede ser que un odontólogo te haga algo que te lleve a la tumba, aunque sea un profesional. Y los profesionales de hoy en día, como nos hacen firmar un papel cuando entramos en un laboratorio quirúrgico, pues se lavan las manos. Y si nos morimos decimos, no aguanto la operación. Yo se lo advertí, pero él firmó. Yo no tengo la culpa. Y así se lava las manos el Pilatos de aquel profesional. Entonces, esto es lo que pasa. Lo que pasa en lo humano, pasa en lo divino. Pero en lo divino, el asunto es más difícil de detectar. Pero lo que cuenta para nosotros es que acabemos con toda forma de autoengaño. Tiene que ser radical la persona que quiera acabar con su autoengaño. Tiene que ser radical. Le cueste lo que le cueste. Eso es lo importante. Le cueste perder la confianza de su mujer, porque su mujer no quiere que uno pida perdón a alguien, por ejemplo. Pues él tiene que pasar por encima de eso. Primero hay que cumplir al padre que a los hijos y a la mujer. Primero es el padre, no mi casita, no mi mujer, no mis hijos, no, primero es el padre. Es el padre a quien nosotros tenemos que pedirle que nos perdone y que nos ayude a perdonar. Y eso es lo que sucede. Por eso digo, es un detalle muy sutil que a muchos se les puede escapar, a muchos. Y claro, el drama de Jesús de Nazaret, el maestro Averamento, lo sintetizó todo esto en su pasión, en su Vía Crucis. Porque allí vemos, cuando le dice a los apóstoles, lamentablemente el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado a la ignominia, o sea, al escarmiento. Y los apóstoles dicen, no, Señor, no lo permitiremos. No puedes hacer nada, Pedro, ni tú tampoco, Tomás. Esto tiene que cumplirse. Así estaba planeado el deciberato. Y cuando lo presentan ante Caifás, él no lo piensa ni un segundo. Cuando Caifás le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él no se iba a quedar callado la boca. Y dijo, tú lo has dicho. Y se rasga la vestidura Caifás, todo esto. Lo presentan ante Pilatos y le dice Pilatos, ¿eres tú la verdad? Y ningún maestro, por muy exaltado que sea, puede decir, yo soy la verdad.
porque significaría expresivamente algo un poco incorrecto. Sin embargo, más tarde Jesús, en sus sermones, hablando de su real ser, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ante Pilatos, él guardó silencio, ¿no? Para que Pilatos no pensara que él se estaba ufanando de lo que él podía hacer y decir. Y cuando lo están crucificando y levantan la cruz con el cuerpo clavado en ella y empiezan a tirarle piedras y lo escupen, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice? Se remite al Padre y dice, Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pero la Iglesia Católica y el mundillo católico ven aquella frase como una representación de pseudo humildad, ¿no? De yo soy el sufrido y mira lo que me hacen. No, era verdad que aquellas multitudes, ignorantes en un 100%, adormecidas totalmente, pues obviamente no se daban cuenta de a quién estaban crucificando. Y por eso lo decía con toda sinceridad. Perdónenos, porque es que se les fue la olla. No saben lo que están haciendo. No son dueños de sí mismos. Pero eso lo decía con convicción, no como una cosa poética para él quedar bien ante la historia. No, lo decía porque así lo sentía. Y a nosotros, en este camino, si queremos la perfección de la maestría, nos toca lo mismo. Nada de andar jugando con las palabritas y con frases simuladas y otras frases convertidas en koanes. No, no. Hay que aceptar y besar el látigo del verdugo si queremos la perfección de la maestría. Y eso evitaría automáticamente toda lucha entre maestros, porque ¿cuál sería aquel maestro que va a perder su estatus de verdadero maestro por una palabrita que le dijo a alguien, o por una frase que dijo fulano de tal, o por un desprecio que alguien le hizo? No se identificaría de verdad con eso. Pasaría por encima de eso y ya está. Pero si alguien todavía está en esas de querellarse con el otro maestro, ese alguien le falta morir más, lo siento mucho. Le falta muerte. Le falta muerte. En este sentido, maestro, tú en una ocasión comentaste que cuando no se tienen en cuenta este tipo de detalles en la maestría que estás hablando ahora, luego esto repercute internamente y que quizás ese maestro que se olvidó de pulir ese detalle en su psicología o en su maestría o en su piedra, luego quizás va a entrar a un templo en los mundos internos y no lo dejan entrar, porque le faltó pulir ese detalle o simplemente porque no alcanzó el nivel para poder entrar en determinados templos en los mundos internos. ¿Esto es así? Absolutamente, así es, absolutamente. Miren, como prueba de eso, voy a narrarles una experiencia interesante. En una ocasión estábamos con el maestro Samael, varios hermanos. Varios de esos hermanos tenían la maestría. Entonces, estábamos de pie dentro de un gran escenario. Y al fondo del escenario, allá en la plataforma donde actúan los artistas o se presentan obras de teatro, lo que sea, aparecieron unas
mujeres liberadas. Aquellas mujeres eran espectacularmente hermosas y estaban desnudas, absolutamente. Y nosotros estábamos contemplando aquella escena. El maestro dijo, el que tenga un átomo de pensamientos negativos va a ser expulsado de aquí, se va a autoexpulsar. Entonces esas mujeres empezaron a avanzar con una música que venía de no se sabía dónde, era una música cósmica. Y sí, empezaron a desaparecer del grupo que éramos, 1, 2, 3, 4. Al final quedamos como 5 solo, ¿no? Éramos aproximadamente 15, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Porque había que mirar sin traducir, sin darle oportunidad a la mente a nada. Tenemos que tener, como dicen por allí, la mente en blanco. Eso que estoy diciendo aquí con respecto a este ejemplo, aplíquese a lo mismo. Si falta en un maestro humildad y hay una especie de soberbia escondida allí en él, llegará un momento en que en un templo no se le deje entrar porque le falta humildad. Porque todo en los mundos internos tiene niveles y niveles, categorías y categorías. Eso es todo. Maestro, ¿cómo podemos nosotros transformar una impresión de algo que no comprendemos? Por ejemplo, ¿es fácil transformar algo o más fácil cuando nosotros sabemos que somos ignorantes en una materia o sencillamente nos damos cuenta de que hemos cometido un error y la consecuencia de ese error nuestro pues son impresiones desagradables que nos van a llegar, pero el error obviamente ha sido nuestro. Pero cuando nosotros recibimos impresiones de personas que nos dicen, o nos atacan o comentan de nosotros, cosas que nosotros no hemos hecho, en este caso, ¿cómo podemos nosotros transformar ese tipo de impresiones para que no generen en nosotros nuevos agregados psicológicos o esas impresiones vayan a alimentar los otros yoes? Los yoes del amor propio herido, los yoes de la ira que quieren reaccionar o del orgullo, etc. ¿Cómo podemos transformar las impresiones de las cosas que no entendemos o que consideramos que son injustas? Sí, hay un remedio eficaz para eso y directo. Y es, aparte de la autoobservación, que es obvio que está siempre en marcha, el recordar inmediatamente que todo pasa, que todo es ilusorio y que eso que en ese momento está sucediendo allí y que nos podría afectar dentro de 1000 años, nadie se va a acordar de eso, ni se va a hablar de eso. Entonces, está en proporción a la importancia que nosotros les demos a esa impresión y al olvido de nosotros mismos. Entonces, cuando alguien se queda herido por una impresión no transformada, es porque le faltó autoobservación a fondo y le faltó autoconciencia para darse cuenta que es un fenómeno más y que, punto, no tiene ninguna trascendencia. Y que la trascendencia que tendrá será la que nosotros le querramos dar. Pero claro, eso está unido al amor propio, ¿no?
Si nuestro amor propio es muy fuerte, entonces es fácil caer en una identificación que nos lleve al embotellamiento. Y ahí estamos dándole vueltas a aquella cosa que nos ha desagradado y ahí como unos tontos, en lugar de salirnos de ahí y mandar eso al abismo, nosotros la guardamos como si fuera un tesoro. Y al guardar eso, pues eso nos está afectando, nos está molestando, porque es como una larva que se nos ha pegado y que no pare de hacernos molestias. Entonces, la receta es recordar que todo en este mundo es ilusorio, todo, todo. Tú nos has dicho varias veces que el yo del amor propio está en la base de todos los yoes. ¿Cómo podríamos nosotros acelerar la muerte en el amor propio? ¿Qué clave podríamos utilizar para intentar debilitar lo más rápidamente posible este defecto? El amor propio es hijo de la autoimportancia. Cuanto más luchemos nosotros contra nuestra autoimportancia, más rápido se va a reducir el amor propio. Porque es el amor propio el que nos hace víctimas de las impresiones. Por si nosotros nos consideramos ante Dios que somos polvo cósmico, pues ¿qué más da? ¿Me pasó? Sí, no pasa nada. ¿Me humillaron? Sí. ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo en el fondo? Nada. Ante la inmensidad cósmica somos nada. Ante el ser somos vergüenza, somos nada. Entonces, a mayor comprensión de nuestra autoimportancia, más se va reduciendo el amor propio. Entonces, cuando nos insulten, no vamos a reaccionar. Y si hemos comprendido la banalidad de un insulto, entonces la autoimportancia que le demos a eso se disminuye. En consecuencia, no habrá amor propio en nosotros. No habrá. Y si se volviera a repetir al día siguiente y aplicamos la misma receta, tampoco vamos a reaccionar. No. Entonces, hay que recordarse eso. El amor propio es hijo de la autoimportancia. Cuanto más autoimportantes nos consideremos, más amor propio tendremos. Más reaccionaremos. Te voy a hacer una pregunta un poco delicada. No sé si la voy a saber hacer bien. Si no la consideras relevante, pues sencillamente pasamos a otra. Pero una persona que quiera hacer el camino y que, hombre o mujer, y que quiera realmente meterse a fondo en la enseñanza, ¿qué tipo de, si es un varón, qué tipo de cualidades necesitaría en una mujer para que lo acompañara en el camino? Y si fuese una dama, ¿qué tipo de cualidades necesitaría en su compañero para que la ayudara en el camino? Claro, si la persona está casada, ya tiene compañero o compañera, pues tiene que hacer el camino con la situación que ya pues, tiene en la vida, ¿no? Con la mujer o el marido. ¿Tú podrías decirnos, así sintéticamente, un resumen de las cualidades básicas que necesita una mujer para acompañar y ayudar a su esposo en el camino, aparte de ayudarse ya a sí misma? Y unas cualidades básicas que necesitaría el esposo para ayudar a su esposa, a su mujer en el camino. Sí, con mucho gusto.
Claro, en el fondo tú me estás preguntando qué hacer para que una pareja esté feliz en el camino. La felicidad hay que conquistarla. Y es una lucha por llegar hasta ella. Pero claro está, afortunadamente la Gnosis nos enseña que para estar bien acompañados, el hombre o la mujer, en esta travesía hermética, áspera, fuerte, dura, es importante, ante todo, que haya afinidad psicológica o mental, afinidad emocional y afinidad sexual. Eso es básico, eso está en la base. Un hombre que quiere vivir el camino con otra mujer que también dice querer vivir el camino, pero a la hora de los hechos, a ciertas cosas del camino no le da importancia, cuando en realidad la merece, no tiene afinidad con esa mujer. Aunque esté en la gnosis, pero no la tiene. No la tiene. Hay que ser claros y aceptar, aunque duela. Un hombre tiene vocación espiritual. Y una mujer dice que ella también tiene vocación espiritual. La vocación espiritual exige entrega total, desinteresada. Si a la hora de demostrar esa entrega total desinteresada es de los dos, fantástico. Pero puede ser que el hombre o la mujer le dice al cónyuge, yo todo lo acepto, pero por aquí no paso. Falta afinidad. Falta afinidad. Él se puso un límite o ella se puso un límite. Y en el tema alquímico, igual. Un hombre quiere realizar sus trabajos en la novena esfera con constancia. Cuando hablo de constancia, no se me interprete como esos fanáticos que la alquimia hay que hacerla todos los días y a tal hora. No, la alquimia hay que hacerla con espontaneidad y con amor. Y no como una máquina y como una regla que hay que seguir a ciegas, no. Pero sí que es importante que haya interés de los dos en trabajar su mercurio y darle la importancia a ese trabajo. Si el uno le da importancia, significa que cada vez que tenga la oportunidad, va a tocar la puerta, a ver si se le acompaña a la fragua de Vulcano. Pero si el otro dice que tiene interés, pero ese interés aparece una vez por mes, o una vez cada 2 meses, pero dice que le gusta la gnosis, no es verdad. No hay afinidad sexual, no hay. Pero al margen de estas 3 cosas, habría que añadir en el hombre y en la mujer algunas cosas importantes, y son la responsabilidad, la voluntad y la fe. Porque para realizar la travesía del sendero que lleva el Padre hay que tener mucha responsabilidad. ¿En qué? En el cumplimiento de los 3 factores. Responsabilidad ante Dios y ante nosotros mismos. Hay que ser responsables.
de lo que pensamos, sentimos y hacemos. El hombre y la mujer, responsables. Y aquí hay mucho irresponsable. Quiero decir, dentro de las enseñanzas hay todo tipo de personas. Hay que tener voluntad. Y la voluntad nos la ha robado el ego. Y para robársela nosotros al ego, hay que sufrir, hay que sufrir. Porque el que no es capaz de renunciar al cigarrillo, tiene cero de voluntad. Porque esa es una tontería que solamente por el asco que llevamos en la boca y que los demás tienen que soportar cuando hablamos, ya tendría que darnos mucha vergüenza. Aparte de los daños que nos estamos haciendo. Si esa mínima comprensión no existe, pues ¿dónde está la voluntad? Esa persona será esclavo. En la gnosis, aunque lleve 30 años, será esclavo. Porque no fue capaz de tener voluntad. No. Hablo de una tontería como el cigarrillo, pero eso lo podemos extender al alcohol, lo podemos extender a la pereza, etcétera, a todos los agregados. Y la fe. La fe se construye con actos. Y cuando nosotros en los hechos vemos resultados en respuesta a nuestra súplica y a nuestro trabajo, entonces esos resultados tienen que alimentarnos la fe. Entonces nosotros no tenemos la fe ciega de las multitudes que creen en Dios, pero es por miedo al infierno, pero no porque entienden que es Dios, ni qué es Dios, ni dónde está Dios, ni si Dios es una persona o una suma de inteligencias, etcétera. ¿Cómo se va a tener fe en una cosa que no se conoce? Entonces, nuestra fe está basada en hechos, en los hechos que nosotros percibimos. A esos hechos nosotros nos aferramos, como el que se agarra a un clavo ardiendo. No, aunque lo queme, ahí se agarra. Con eso se hace el camino, con responsabilidad, voluntad y fe, y con estas afinidades. Por eso es tan importante que antes de decidir que vamos a vivir con alguien, pues nos tomemos la molestia de un noviazgo, como dice el maestro Samael. Pero hay que tener el noviazgo verdadero, que nada tiene que ver con llevarse a la chica a la cama a las 2 semanas. No, no. Hay que hacer una amistad que se va nutriendo con el cariño y en la cual nosotros vamos descubriendo nuestra posible afinidad o no con esa persona. Eso es lo que puedo decir. Tú has conocido a lo largo de tu vida cientos o miles de parejas a través de los más de 40 años que llevas en la enseñanza. Y ahora has visto, me imagino, parejas que están muy bien, comienzan su camino, su vida misional, pero luego empieza el rigor de la misión. Empiezan las pruebas, empiezan los gimnasios, empiezan las circunstancias duras que se mezclan con 1000 cosas, en la misión, la economía, la familia, etc. Y ahí es donde empieza realmente, pues, el trabajo de fondo. ¿Y cómo ves tú cuando detectas que una pareja, por ejemplo, ha ido en ese proceso y uno se está tomando el gimnasio y el trabajo a fondo y el otro no? Y entonces con el tiempo, quizás con los años, se va creando ahí una brecha
que es producto no del amor, porque el amor lo tenían, y no de la afinidad, porque la tenían, sino que cuando va poniéndose duro el camino, uno aguanta y se implica en su trabajo y el otro quizás le fallan los anhelos o su fuerza para recorrer el camino y no lo consigue o se va quedando atrás. Y ahí empiezan esas distancias quizás en las parejas. Digamos, en este sentido, ¿qué tú podrías decir para que muchas parejas que puedan estar en esta situación logren salir de situaciones como esta? Sí. Lo que puedo decir se sintetiza en una frase y se llama continuidad de propósitos. En este camino nadie consigue nada con el mínimo esfuerzo, no, ni tampoco con los esfuerzos. Solamente se consigue con los superesfuerzos. Y cuanto más se mete la persona dentro del camino, más superesfuerzos le van a pedir. Entonces, para asegurarnos que podremos aplicar los superesfuerzos en el camino, tenemos que estar seguros de nuestra continuidad de propósitos. Y la continuidad de propósitos está en relación con los anhelos espirituales. En la vida vulgar, en la vida material, es curioso, pero se cuentan muchas historias de fulano de tal, que gustó de una mujer, lujuriosamente, y nunca, curiosamente, desistió hasta que la consiguió. Y la consiguió, se la llevó a la cama y luego la dejó. Pero, qué curioso, el yo sí que tiene continuidad para hacer el mal y complacerse y luego tirar todo por la borda. ¿Cómo es posible que el yo es capaz de hacer 1000 malabares para salirse con la suya? Y nosotros, para conquistar el cielo, no tenemos continuidad de propósitos. No tenemos esa tenacidad. Eso es muy, muy extraño. Fenómeno verdaderamente extraño. Porque tiene más valor la conquista del mundo del espíritu que unos segundos o minutos en la cama con una mujer o con un hombre. Eso es muy efímero, eso pasa. Lo otro es permanente. Pero claro, el problema del mundo espiritual es que por ser espiritual no produce de inmediato un placer a los sentidos como lo produce la lujuria o la fornicación. Produce un placer que entra adentro y es el corazón y el alma quien lo siente, no nosotros. Nosotros sentimos los efectos. ¿Cuáles son los efectos? La paz, la serenidad y cierta felicidad. Entonces, hay que medir o intentar saber hasta dónde llega nuestra continuidad de propósitos, ¿no? Y valorar el mundo espiritual y lo que promete, y en base a eso nosotros aplicar una medida de continuidad de propósitos y saber que a medida que yo vaya conquistando más terreno espiritual, más continuidad de propósitos me van a exigir, ¿no? Porque con determinados propósitos, dijéramos, hablando doctrinariamente, pues
eliminamos la cara visible del ego, pero luego la cara invisible del ego, que corresponde a los trabajos de Hércules, hablando doctrinariamente, eso es otro cantar, porque allí se nos van a exigir cosas que nunca se nos habían exigido, disciplinas que nunca se nos habían exigido, padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes que no habíamos hecho. Y eso los podremos realizar en la medida en que tengamos continuidad de propósitos. En este sentido, maestro, ¿podrías explicarnos algo que ya has comentado antes, ¿no? Y es que este camino al principio es difícil, en el medio trabajoso y al final altamente peligroso? Imagino que esto está conectado a lo que estás comentando ahora. ¿Podrías ampliarnos más esta visión del camino que se resume así, como al principio difícil, en el medio trabajoso, al final altamente peligroso? Sí, voy a tratar de ser muy sintético. Podríamos decir que el camino secreto al principio es difícil porque uno tiene que resolverse a aplicar los tres factores. Tiene que resolverse de lleno, no a medias, de lleno. Y eso es difícil, mantener la constancia en los tres factores. Ya es difícil. Por eso mucha gente entra en la noche y luego se va, porque es difícil. Si la persona con esa constancia consigue, dijéramos, la primera montaña, consigue adquirir todas sus serpientes de fuego y todas sus serpientes de luz. Eso exigió un esfuerzo lleno de dificultades, pero lo logró. Esa es la parte difícil, ¿no? En el medio, ¿qué hay en el medio? La segunda montaña. Terriblemente trabajosa, porque en la segunda montaña hay que luchar contra la cara oculta del yo. ¿Dónde está la cara oculta del yo? En los infiernos, a los que tiene que bajar el iniciado o la iniciada y confrontar directamente la fuerza de aquellas bestialidades que son suyas. Y todas las crisis que eso provoca muchísimas crisis. Es muy trabajoso. Si consigue llegar a la segunda montaña, que fue muy trabajosa, la parte final es muy peligrosa, porque es allí donde algunos se resbalan y caen al precipicio. Porque en la parte final queda la parte sutil que hay que destruir también del yo. Hay que eliminar a Caco, el ladrón que con mucha sutileza se quiere llevar nuestro mercurio para sus fechorías y para desviar las almas. Múltiples tentaciones hay en el 10º trabajo de Hércules, múltiples, y allí muchos resbalan, porque no le dan importancia y creen que no pasa nada, y sí que pasa. Allí muchos se desvían, y por eso es peligrosa la tercera montaña. Luego viene la tentación de Lucifer en el 11º trabajo, que pone una prueba muy sutil, que hay que aprobarla. Y eso es lo que hace fatal la tercera montaña. Si la vence, tiene que finalmente desatar las cadenas que atan al perro tricípite, ¿no? Y desatar esos nudos significa
y renunciando a la sexualidad. Pero lo tiene que hacer con mucha prudencia y con mucha paciencia y con mucha autoobservación para saber cuándo tiene que ir renunciando y cuándo no, hasta que ya se llega a la renunciación completa. Y esa es la sutileza que hace que el camino al final sea peligroso. ¿Podrías comentarnos algo que nos ayudara a desarrollar más rápidamente el proceso interior, el trabajo interior? ¿Hay algún mantra, una práctica especial No, que pueda, digamos, ayudar a acelerar el trabajo? el trabajo solo se acelera o se estanca en función de si aplicamos padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. Esa es la fórmula. Para que nunca se estanque el trabajo hay que hacer padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes. Cambiando de cuestión, maestro, te voy a hacer una pregunta que nos ha llegado de un amigo de Perú, que precisamente vino al Congreso, un señor llamado Javier, de otras siglas, de otra institución. Y él pregunta sobre lo que conocemos como las mentiras piadosas. Dice este señor, si lo que nosotros decimos con nuestro verbo es importante, porque siempre hay que decir la verdad, porque la verdad está íntimamente relacionada con el Padre, estas mentiras piadosas que nosotros decimos a veces, que son mentiras o verdades o medias verdades, ¿cómo nos pueden perjudicar en el camino? ¿Cómo nos pueden alterar en el trabajo psicológico? ¿Tienen repercusión o no tienen repercusión? ¿Qué nos puede decir en este sentido? Sí. Bueno, está dicho que el que miente peca contra el Padre, que es la verdad. El que odia peca contra el Hijo, que es amor. Y el que fornica peca contra el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si nosotros queremos coagular las tres fuerzas de la creación, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues tenemos que saber mantenernos en un equilibrio en un solo pie. A veces en el pie izquierdo, a veces en el pie derecho, dice el maestro Samael. Y pocas personas saben mantenerse de pie en un solo pie. Eso significa saber estar dentro del mal y saber estar dentro del bien. Es como estar la garza metiendo sus patas en un barro, pero sin ensuciarse las plumas. ¿Ok? Entonces, para poner un ejemplo práctico de cómo hay que evitar mentiras piadosas y permanecer en la verdad, el maestro Samael nos enseñó que hay una fórmula, y la fórmula es: ante una pregunta que se nos hiciese o ante una circunstancia que nos llega, en lugar de mentir, si no queremos decir lo que quisiéramos decir y no mentir, hay que responder con otra verdad. Esto es muy interesante. Y decía el maestro Samael, en la Edad Media, cuando los hombres feudales, los terratenientes, que eran los amos de las tierras y de las personas, los demás eran esclavos, en la Edad Media europea. Algunas veces un siervo del señor feudal se escapaba del feudo
y el señor feudal salía a buscarlo con sus soldados para cogerlo y luego pegarle latigazos, a veces hasta la muerte. Entonces estos siervos corrían y se escondían en las iglesias. En aquellos días los monjes utilizaban aquellos hábitos que tenían una manga ancha, ¿no? Y cuando el señor feudal llegaba ante la iglesia y tocaba y le abrían y preguntaba, oiga, usted, le decía al sacerdote, ¿ha visto a mi siervo, fulano de tal, pasar por aquí? ¿Ha estado aquí? Y dice el maestro que los monjes, inteligentemente, para no mentir, decían, por aquí no lo he visto y por aquí tampoco. Claro, ¿quién se va a meter aquí? Nadie, ¿no? Nadie cabe ahí, ¿no? En una manga. Y no estaba diciendo una mentira. Pero con eso hacía que el señor feudal, ok, gracias, siguiera su camino. Y el hombre seguía protegido allí. Entonces hay que saber ocultar una verdad con otra verdad. Y así la ley no puede contra nosotros. Maestro, recientemente has aclarado algo que nos tenía un poco confundidos a todos, porque se pensaba que en la segunda montaña, en los procesos de la segunda montaña, el iniciado en esos 9 primeros trabajos de Hércules tenía que bajar a esos círculos dantescos dentro del interior de la Tierra y vivir ahí los procesos de cada planeta dentro de los círculos dantescos dentro de la Tierra. Pero hace poco que has aclarado que no, que realmente el iniciado tiene que ir a los mundos infiernos de esos 9 planetas del Sistema Solar. ¿Podrías, por favor, darnos una explicación, una orientación más profunda sobre esto? Y creo que sería importante porque nos están viendo no solamente hermanos, compañeros de AGEAC, sino también gnósticos de todo el mundo, que aclarases esta parte de la doctrina que está un poco confusa en este momento. Sí, con mucho gusto. Lo que sucedió fue que, como se dijo de forma generalizada en un principio, que para realizar los 9 primeros trabajos de Hércules, el adepto o la mujer adepto, habiendo ya levantado las 7 serpientes de fuego y las 7 serpientes de luz en la primera montaña, dijéramos, para consumar la segunda montaña entraba en el desierto de los sabios, se dice, y eso conllevaba bajar a los infiernos de los 9 primeros planetas de nuestro sistema solar. Entonces, originalmente, lo que se había entendido era que esas bajadas a esos infiernos eran los círculos dantescos de nuestro propio mundo, que existe el círculo dantesco lunar, el círculo dantesco mercurial, el círculo dantesco venusino, etc. Pero resultó que en una cátedra del maestro Samael explica claramente que no se trata de que ese adepto o esa mujer adepto baje a los infiernos atómicos de nuestro mundo, sino que realmente es llevado por el ser al infierno de la luna, de nuestro satélite. Y allí, entonces, claro, tiene que enfrentarse que si al león de Nemea, que si a las 3 furias, etcétera, lo que corresponde al infierno lunar. Y conquistado o vencido
ese infierno lunar asciende al cielo lunar y es cuando se convierte en ángel, adquiere el grado angélico. Así, sucesivamente le tocará luego entrar en el infierno de Mercurio, del planeta Mercurio, no en el círculo dantesco mercurial de la Tierra, en el infierno del planeta Mercurio. Baja, allí combate otros elementos indeseables que el maestro describe en su obra de las tres montañas, y vencidos esas cosas, o vencidas esas cosas infernales, energéticas, asciende al cielo mercurial y se vuelve arcángel. Posteriormente tendrá que bajar al infierno del planeta Venus. Allí confrontará otras abominaciones más de él o de ella. Se ganará la ascensión al cielo de Venus y es cuando se convierte pues en una potestad, por ejemplo. Sucesivamente, lo mismo tendrá que hacer con el infierno del sol. Y por eso, claro, dice el maestro que cuando él bajó al infierno relacionado con el sol, encontró que aquel infierno estaba absolutamente vacío, estaba absolutamente purificado porque ninguna influencia egoica o tenebrosa resistiría las emanaciones súper fuertes de un sol. Por eso encontró los establos famosos de Augias vacíos, los encontró vacíos. Y él dice que aún así pasó por una prueba sutil, una prueba curiosa, con una discípula. Entonces, en los mundos internos se vio en un parque y estaba hablando con una discípula y se dio cuenta que la conversación estaba adquiriendo un tinte sentimental. Si él hubiera aceptado que eso siguiese adelante, pierde la batalla contra esa prueba. Y él lo que hizo fue transformé esa situación en amor hacia mi divina madre. Eso significa que el hombre, en ese caso sometido a esa prueba, ve en la mujer a su divina madre en lugar de verla como una mujer. Y así supera la prueba. Y dice que subió automáticamente al cielo solar. En fin, luego dice que fue llevado al infierno de Marte y allí tuvo que luchar contra lo que Hércules tuvo que afrontar, las aves antropófagas, que eran elementos brujescos. Y él descubrió que con todo lo que él había hecho en otros Mahavantaras y todo esto, habiéndose caído, había creado elementos brujescos, como todo el mundo. Todo el mundo los lleva dentro. Y luego que los destruyó, ascendió al cielo marcial y adquirió otra categoría, ¿no? La de las virtudes, por ejemplo. Y así, posteriormente fue llevado al infierno de Júpiter. También fue sometido a pruebas con estados egoicos ocultísimos o muy oscuros. Los tuvo que vencer y subió al cielo de Saturno, perdón. Y se convirtió en un trono, etc. Así fue hasta que llegó a los 9 principales planetas de nuestro sistema solar. Luego pasaron los 8 años de la iniciación de Job, que son años físicos, y en los cuales tenemos que freír la semilla del yo, ahorcar a nuestro Judas interior.
Y eso gnósticamente significa que el Cristo íntimo, que en las serpientes de fuego, en la quinta serpiente de fuego, había recibido como un niño el iniciado, y en las serpientes de luz vive su pasión y muerte, y es bajado de la cruz y metido en un sepulcro. Después de los años de Job, el Cristo íntimo abandona el sepulcro y se establece dentro del iniciado. Después de los 8 años de Job. Es así como el hombre que era una pentalfa flamígera, un hombre en el sentido completo de la palabra, entonces se convierte en un hombre solar, que es distinto. No todo maestro que se ha hecho hombre es hombre solar. Para ser hombre solar tiene que tener el sistema solar dentro, con su sol, el Cristo íntimo, ya en todo su esplendor. Entonces, claro, es por eso que se dice que de convertirse en pentalfa pasa a ser un hombre solar. Y es cuando luego realiza los 3 últimos trabajos de Hércules en los 3 últimos planetas del sistema solar: Vulcano, Perséfone y Clarión. Y allí desintegra estos elementos de los que antes hablé, Caco, y luego vencer a Lucifer y desatar las cadenas del perro Tricípite Cerbero para liberarse ya del sexo. Y allí se convierte en un hombre solar y la estrella de Salomón, se dice, lo saluda, porque significa la unión de lo divino con lo humano. Muchas gracias, maestro, por esta aclaración que seguramente muchos de los hermanos que te estén viendo en este momento te van a agradecer. Tú has dicho en una ocasión que si el padre de un iniciado no está de acuerdo o no le gusta la obra que ha hecho su hijo, le pide a la ley que le permita volver a hacerla. ¿Puedes ampliarnos un poco más esta afirmación? En este camino hay casos y casos, circunstancias y circunstancias. Puede darse el caso de un iniciado que realiza una piedra, quizás la primera vez. Y si el padre considera que la piedra que ha logrado su hijo, con la ayuda de él, está no muy pulida, no muy consistente, pues es posible que el ser negocie con la ley para que baje de nuevo, no caiga, baje a la novena esfera. Al bajar pierde la piedra, pero sin el karma que se le venga encima. Pero perdió la piedra. Cuando se pierde la piedra, los elementos inhumanos resucitan de entre las cenizas. Tiene que volver a realizar otra vez, con los 3 factores, la gran obra. Eso es posible. Y entonces la segunda piedra estará mejor, con más capacidad de penetración. Maestro, nos comentan varios compañeros que cuando quieren orar, se ponen a hacer una práctica y oran a su Divina Madre, a su Real Ser, o incluso en las cámaras herméticas, cuando se están haciendo trabajos místicos profundos. Justamente en ese momento de oración o de una práctica de meditación profunda, salen de la persona pensamientos muy negativos, o realmente a veces ideas monstruosas. O está orando la persona al Padre con toda su fe y de pronto le sale pues, un sentimiento antignosis, antinóstico, antiser, o sea, anti todo. Salen como unas quejas internas o unos estados contrarios a lo que quiere la persona realizar. ¿Por qué pasa eso?
Sí, bueno, eso pasa porque cuando la persona quiere venerar al ser, por ejemplo, con una oración o una plegaria o una práctica, los átomos del anticristo que todo el mundo lleva dentro se ponen en acción para tratar de quitarle los anhelos a ese que quiere hacer esa práctica o esa oración. Y es capaz de sentir la persona cosas abominables que ni siquiera en la vida ha hecho. Pero la persona lo que tiene que hacer es no darle crédito a esas cosas que llegan a la mente o sentimientos extraños, malignos, conjurarse a sí mismo mentalmente y conjurar su propio anticristo, con firmeza, con la mente y con el verbo. Y si quiere ser más fuerte todavía, entonces se autosomete a un ayuno de palabra o ayuno de comida. Y eso crea una fuerza de choque que cada vez irá haciendo retroceder más y más esos estados del propio anticristo personal. El mundo entero cree que el anticristo es un personaje, como dice mucha gente, que vendrá del este y que tendrá cuerpo físico y que será seguramente alguien que tenga mucho poder, un primer ministro de un país o un general de un ejército XX. Pero se equivocan, el anticristo está dentro de todo el mundo. Es la antítesis del Cristo íntimo. Y cuando decimos nosotros que el anticristo ya estableció su reino y que toda rodilla se doblega ante él, como dice el Apocalipsis, pues ahí están los hechos, ¿no? ¿Cuáles son los hechos? Todo el mundo está pro aborto. Jamás el Cristo mataría a nadie. Pero el anticristo sí. Casi todo el mundo ha caído en las drogas, o las ha probado, o está enganchado. El Cristo jamás sería esclavo de pasiones o vicios, etc. No. La humanidad entera, media humanidad, está en pie de guerra con la otra media humanidad. El anticristo ama el horror, las guerras, la sangre. El Cristo ama la paz y la santidad y la felicidad. Entonces, lo que estamos viendo nosotros, ¿de qué estamos rodeados hoy en día? De maldad, de corrupción sin límites y de crueldad. Esas son las características con las que tristemente se podría definir a la raza humana actual. Tristemente. Eso significa que el anticristo efectivamente, como decía el Apocalipsis, establecería su reino, y lo estableció. Hoy los ministros de países, algunos de ellos son gays, y tienen ministros en su gabinete que son gays, que son drag queen, etc. Locos llevando países. No. Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Nuevas armas, cada vez con mayor capacidad de destrucción. ¿Eso de dónde viene? ¿Del Cristo íntimo? Imposible. Eso viene de los átomos del anticristo. ¿No? Que se fabrican en laboratorio, como el mismo coronavirus que está ahora tan de moda. Entonces, es verdad que estamos en el día de la gran apostasía. Estamos en eso. La apostasía significa el alejamiento voluntario del alma de la luz. Maestro, nosotros obviamente estamos llenos de karma, tenemos muchos karmas que pagar,
por las cosas que hemos hecho mal, evidentemente, en esta vida y en otras vidas. Pero el Padre puede alterar los karmas, puede elegir cuándo quiere pagar un karma, en qué tiempo, en qué lugar, en qué fecha, en qué hora, en qué edad, o simplemente ahí es la ley la que marca la pauta. El Padre y el Cristo íntimo tienen maneras de administrar los karmas para que no lleguen en tal época que no le interesa al Padre, para que su Hijo pueda llegar a tal punto. Entonces a veces ciertos karmas que el Padre sabe que el Hijo no va a resistir porque va a morir, los deja para los últimos años de su vida. Y con eso cierra el trabajo. El hijo cae en una terrible enfermedad, por ejemplo, y eran letras que estaban acumuladas y antes de alcanzar la liberación hay que pagarlas. Nadie se escapa de samsara si no paga el chocolate. Por eso dice el proverbio por allí, toma chocolate y paga lo que debes. No. Es así. Entonces, el Cristo íntimo y el Padre, lo voy a decir en una forma metafórica, ¿no? Son capaces de hacer trampa a la ley para que la ley se despiste y se le olvide cobrarnos un karma. Claro que la ley luego se va a acordar, pero cuando se acuerde ya ha pasado un tiempo. Y ese es el tiempo que el Padre quería que pasara. Te voy a hacer una pregunta, maestro, bastante íntima y personal. Si no la consideras oportuna, pues no la respondes. Tú has comentado alguna vez, en algún círculo muy personal, muy íntimo, y en una pregunta determinada, que tu real ser pertenece al grupo de los rostros velados, a una orden de los rostros velados. ¿Nos podrías hablar un poco sobre esto? Sí. El ser, que es nuestra verdadera realidad interior, en el marco de la creación, cada ser tiene un estatus, cada ser tiene un rayo y cada ser puede tener una característica, ¿no? Entre esas características existe la categoría de seres de rostro velado. ¿Por qué son seres de rostro velado? Porque no todo el mundo tiene permiso para verlo o para hablarle cara a cara. Eso lo descubrí cuando se me entregaron internamente las vestiduras que corresponden a mi ser. Y las pude ver claramente y entre esa vestidura estaba una parte que tengo que poner en la cabeza y que cubre la cabeza y el rostro y solo hay una rejilla para mirar. No. Así me las entregó, curiosamente, el propio maestro Samael. Y yo cuando me las puse, me recuerdo que estaba frente a un espejo y cosas de la personalidad que se me metieron en aquella experiencia me quisieron hacer reír cuando yo estaba mirando a través de las rejillas, ¿no? Y entonces escuché la voz del maestro Samael que me decía, ¿te estás riendo? Y yo rápido rectifiqué, no, señor, le dije, no me estoy riendo. Y me llamé la atención. Y entonces supe que mi padre pertenece a esa categoría de los seres con rostros velados. En uno de los ceremoniales que nosotros los gnósticos tenemos en nuestra liturgia, se dice, ¿no? A los seres deslumbradores que atizan el fuego llameante en el amenti,
a los dioses de los panes de trigo, ¿no? Y dice, a los seres de rostro velado, ¿no? Etcétera, etcétera, y termina la recitación diciendo, veneramos profundamente. Y se pronuncia el mantra Aum al final. Eso está en uno de nuestros ceremoniales. Pues ahí se incluye a los seres de rostro velado. Pero eso es porque el ser es el ser. Y la razón de ser del ser hay que buscarla en el mismo ser. Eso se debe pues a exaltaciones de él que ha recibido y que entonces la humanidad común y corriente no tiene méritos o derechos para verlo cara a cara. Pues muchas gracias, maestro, por hablarnos de cosas tan íntimas. Estamos llegando ya al final de la entrevista y siempre nos gusta terminar las entrevistas pidiéndote que nos hagas una descripción del panorama general de cómo estamos en este momento a nivel de situación política, económica, la situación general que está viviendo la humanidad. Porque claro, estas entrevistas, a veces entre una y otra, pues pasa un año y medio, a veces meses, y en un año y medio las cosas cambian mucho en el mundo. Y cada vez vamos viendo que el mundo se va precipitando a situaciones más complejas, más caóticas y más complicadas. ¿Podrías hacernos una descripción general de en qué punto nos encontramos ahora a nivel social, pero también ante la ley? ¿Cómo está avanzando la ley o a qué punto nos está llevando la ley a nivel karmático? Bueno, esa pregunta es difícil de sintetizar, pero lo voy a intentar. Está clarísimo que la humanidad está llegando a una confrontación mundial. Está clarísimo. El mal del mundo, como decía el maestro Samael, es tan fuerte que ya ha traspasado los cielos, ¿no? De esta forma metafórica, el maestro hacía alusión a las armas de destrucción masiva que el Apocalipsis menciona, que el anticristo haría llover fuego del cielo, ¿no? Ese fuego del cielo hay que entenderlo como los misiles, que en un momento determinado caerán sobre todos los países, ¿no? Ahora, la administración estadounidense, manejada por mentes maquiavélicas, no quiere decir esto que Rusia no sea maquiavélica también. Las grandes potencias, todas tienen las manos sucias en nuestros días. Entonces, concretamente, este país acaba de inaugurar, este es el colmo de los colmos, lo que ellos llaman sistema de defensa aeroespacial. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los miles de bombarderos que tienen y los cazas furtivos, etcétera, ahora han creado estos señores del Pentágono un cuerpo de élite compuesto de pilotos que no van ya en cazas bombarderos, ni que van en cazas furtivos, sino que van en naves espaciales y le están dando la vuelta a la Tierra, pues noche y día. Y según él, se justifica eso para defender al mundo. Él se autoerige, el presidente, en defensor del mundo. Y en concreto, los Estados Unidos son los guardianes del mundo. Por eso
crean estas naves que salen de la estratosfera. Allí donde hay satélites alrededor de la Tierra y todo eso, ahí salen. Y desde ese lugar tienen potestad para lanzar bombas atómicas a donde se les antoje. Entonces, claro, es verdad que estamos llegando ya al final, aunque la gente no lo crea, aunque la gente sigan yendo alucinados a los estadios de fútbol y se llenen de estúpidos que aplauden a otros estúpidos que le están dando patadas a una pelota inflada con aire, o a los otros que van a ver las carreras de coches y les encanta cuando un coche se golpea y el piloto sale volando, se estrella y se abre la cabeza. Todo eso le gusta a esta sociedad actual. Estamos ahora inmersos en epidemias extrañas, como la que acaba de surgir hace unos días en Nigeria, y está matando a la gente y no saben qué es, porque no tiene que ver nada con el ébola, ni con las cosas conocidas, sarampión, ni nada, ni poliomielitis. Es una epidemia extraña. En Brasil, unos científicos acaban de descubrir, cerca del Amazonas, un virus extrañísimo, porque cuando lo han querido descodificar en su ADN, no tiene conexión con nada de lo que hasta ahora ha conocido la humanidad. ¿Eso qué significa? Que la ley ya soltó a los perros de la ley, metafóricamente hablando. Como dice la mitología escandinava, el lobo Fernis se rompió las cadenas y va por el mundo devorando todo. Entonces, claro, se va a aumentar las consecuencias del cambio climático. ¿Por qué se va a aumentar? Porque como parte del karma que tenemos que padecer, pues está un mundo gigante, 7 veces más grande que Júpiter, y que con su fuerza magnética, desde donde está, nos está afectando terriblemente, provocando inundaciones espantosas que serán cada vez peores. Pueblos enteros, costeros, van a desaparecer. Islas como las Filipinas, Hawái, la misma Inglaterra será tragada por las aguas. Todo. Los volcanes están en erupción, saliendo por todas partes porque Hercólubus, como se llama ese mundo gigante, otros lo llaman planeta X, pues está succionando con su fuerza magnética el fuego interior de la Tierra. Y ese fuego salta y crea terremotos y fuegos devastadores. Entonces, hacia allá estamos caminando. Primero, hacia un Armagedón político, como está descrito en la Biblia. Y segundo, hacia un caos social y ambiental. No hay salida, desgraciadamente, para esta humanidad. La salida la tiene que encontrar cada quien con su trabajo. Cada quien tiene que hacerse autoelegido para que otras humanidades que nos están observando entren en acción en su momento y en su hora y rescaten pequeños grupos de personas que serán la continuación del género humano. Pero ya no aquí, porque esto va a ser pasto de los elementos. Tendrá que ser llevada a otros mundos donde allí se les va a alimentar y allí se van a reproducir y mientras tanto la Tierra estará pasando por unas convulsiones espantosas. Será la lucha entre los 4 elementos. Una nueva geografía va a emerger de los océanos. Lo que hay ahora se va a hundir. Y en ese nuevo panorama, en el futuro, en ese nuevo escenario,
esas gentes que fueron sacadas en su tiempo de nuestro mundo y se fueron reproduciendo en otros mundos, educados de otra manera y mezclados con la sangre de esos seres interestelares, serán traídos a nuestro planeta para iniciar una nueva edad de oro, para reiniciar la vida humana en la Tierra en una octava superior. Pero antes, la inmensa mayoría de nuestra humanidad, lamentablemente, tiene muchas deudas acumuladas ante los ojos divinos y eso lo tienen que pagar. La humanidad renunció voluntariamente al experimento solar, renunció a la idea de resplandecer como soles, renunció a los sentimientos que lo religan al Padre, con lo cual la religión se perdió. Hoy las religiones son el hazmerreír de las multitudes, o están plagadas de homosexuales, como la curia católica en el Vaticano, el 80% son homosexuales. Y ahí están, haciendo misas, y en este caso es el diablo quien dice la misa. Entonces, pues, en este caos en el que estamos, obviamente no podemos esperar que catástrofes de todo tipo, catástrofes militares, catástrofes sociales, catástrofes ambientales, catástrofes sobre la salud, etc. Y nosotros estaremos metidos en medio de aquel pantano. La solución está en el interior de cada persona. Cada quien recibirá lo que coseche. Y para eso está la revolución de la conciencia que plantea la gnosis. No hay otra forma de que esta humanidad reciba un tratamiento superior. No hay. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas orientaciones. Y bueno, pues está claro que lo único que nos queda es aferrarnos más a la gnosis en este momento, agarrarnos más a la doctrina del Avatara, del venerable maestro Samael Aun Weor, llevarla más a la práctica e intentar aprovechar esta vida para hacer lo máximo que se pueda en el camino espiritual. ¿Hay algo que no te hayamos preguntado y que te gustaría decir? Estamos ya en los minutos finales de la entrevista. Hay muchas cosas que habría que decir, muchas cosas, porque hay mucho tema del que tendríamos que hablar. Pero vamos a limitarnos a decir que hay que recuperar, cueste lo que cueste, nuestra verdadera identidad, nuestros verdaderos valores y nuestra verdadera imagen. El hombre fue creado a imagen y semejanza del gran arquitecto del universo y terminó siendo la imagen y semejanza del anticristo. No. Los valores de los que fuimos dotados eran valores terribles, trascendentales y trascendentes. El hombre tenía el poder de manejar los elementos con el verbo. Era un titán sobre la tierra. Hoy es esclavo de un dolor de cabeza. Se atormenta con un dolor de cabeza o con un dolor de estómago. Y nuestra identidad verdadera es el ser. ¿Y por qué la hemos cambiado? Por la del no ser de la filosofía. Hemos cambiado al ser por el yo y lo aceptamos. Eso significa que nos hemos olvidado completamente de sí mismos. Entonces, el que se olvida de sí mismo tiene que cargar con las consecuencias de ese olvido, que son los karmas. Eso es todo.
Pues amigos, nada más que añadir a estas palabras del venerable maestro Kuen Kankú. Simplemente pues darte las gracias, maestro, una vez más, por esta generosa entrevista que nos has concedido. Es un placer para mí. Gracias por tus palabras, por tu sabiduría y por tu luz, que es la que nos alumbra para intentar nosotros hacer lo que podamos en este largo y difícil camino. Muchas gracias. De nada.